La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este lunes 5 de agosto del año 2024. Y en este momento a las 9 en punto de la mañana, usted está sintonizando en conexión por Éxitos 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, territorio Éxitos. Usted también puede escucharnos en su teléfono celular si descarga la aplicación Actualidad Media Group. Esta aplicación usted la puede descargar de manera gratuita. Si usted entra en www.exitos107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Aquí el primer saludo hoy es del amigo Juan Acuña, el camionero que hoy está en Erie, Pensilvania. Está bien lejos. Juan Bautista González en Caracas, María Fernanda Mazzarelli nos manda un beso desde Buenos Aires. Doña María Alicia Cifontes en Caracas esperando que pase la tormenta. Xavier Míguez quejándose del calor horrible que hay en la Barcelona mediterránea. Henry Moreno en Atlanta, Elías Acevedo en Ciudad Bolívar. A ver, se me saltó aquí esto. Sonia Osuna está en Manresa, Alice Omaña en Chicago, Ricardo García González en La Guaira, Chere Ramos Graterol. Se pregunta ella, ¿será que está comenzando el otoño del patriarca? Bueno, Dios quiera. Nando Tovar, Arepa Power en Cagua, Estado Aragua. Luis Rojas en Cabimas, Niroski de Los Ángeles Ávila en Montevideo, Walter Roberto Méndez en La Paz, Bolivia. Mimón y Ani están en Bucaramanga. El ingeniero El Nava en Caracas, pero nos da una noticia de última hora desde Bangladesh. Renuncia la primera ministra tras semanas de protestas. Ojalá se vea alguien en ese espejo. Johns Creek nos saluda Guillermo Lozada nos saluda desde Johns Creek, en Georgia. Janet Prieto en Norcross, Georgia también. Alicia Peña en Madrid, igual que Edgar Bravo. Estrella Suárez en Tampa. Carla García en Caracas. Aeda Bona en Orlando. Andreina Angulo en San Cristóbal, estado Táchira. Miguel Colmenares, muy buenos días. Carmela Tapia Croes en Caracas. Sheila Amaya en Dallas. Wolfgang Graterol en Lechería, estado Anzoátegui. Gracias a todos. Caramba, qué lista tan larga. Se hace larga. Gracias a todos por reportar la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM en Miami. Buenos días, Floralicia. Buenos días, César. Buenos días a toda la audiencia que nos está escuchando en este momento en todas partes del mundo, todos esos venezolanos, esa gran familia radial. Buenos días, Laura y Carlos. Laura Rodríguez está en la producción general. Buenos días, Laura. Muy buenos días a todos y feliz semana. En Madrid, Mariel Sofía Rodríguez apoyando en la producción informativa. Hola, muy buenos días y feliz inicio de semana para todos. Jesús Carreño en la edición y montaje. Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Muy buenos días. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarle es César Miguel Rondón. Hoy es el día de Santa María de las Nieves, San Memio, San Páride, San Casiano, Santa Nona, San Emigdio de Ascoli, San Venancio de Vivier, San Viator y San Osvaldo. Por lo pronto, felicitaciones a las Nieves, ¿verdad? A los Emigdios, Venancio, ¿cómo es que decía el guaguancó de Patato? Pero Venancio, los hombres no lloran, y le contestaba el coro, ¿cómo no va a llorar si le llevaron a la señora? Y felicitaciones también a los Osvaldo. En la Argentina es el Día del Montañista por precisamente Nuestra Señora de las Nieves. Y es el Día de la Independencia en Burkina Faso, allá en el África Occidental. En el calendario astrológico de Enrico Mariani tenemos para el día de hoy
la luna que está creciente en Leo. Luna de Leo y creciente es la luna para que usted se imponga, es la luna en la que usted va a reinar, en la que usted va a mandar, en la luna en que le van a reconocer a usted todas las cosas maravillosas que ha hecho. Es la luna para que usted reine. Claro, aproveche porque a las 5:17 de la tarde esa luna entrará en Virgo y ahí en Virgo es otra lectura que le vamos a hacer mañana. Por el día de hoy, luna creciente en Leo, sol en Leo. Este lunes 5 de agosto, pero con un detallito. Mercurio está retrógrado. Ay, sí, Laura. Mercurio retrógrado a partir del día de hoy. El programa que hemos preparado para este lunes 5 de agosto lo vamos a iniciar con el politólogo John Magdaleno en Caracas. El lunes pasado, la primera entrevista que tuvimos luego de la larga jornada electoral fue con John Magdaleno. Pues bien, vamos a repetir esta semana, este lunes, para evaluar qué ha ocurrido esta semana, qué tenemos por delante. Luego vamos a conversar con el analista de sistemas Jesús Lara. Él ha hecho un estudio muy minucioso y riguroso para evidenciar que no hubo ningún tipo de hackeo en el CNE el día electoral. De manera tal de que miente flagrantemente el señor Elvis Amoroso y los que se han hecho eco de él. Después conversaremos con el periodista Eugenio Martínez para ponernos al tanto de la situación de los números del CNE y lo que puede ocurrir. ¿Qué es lo que falta por ocurrir? Después conversaremos con Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, porque en el proceso represivo que está llevando adelante el régimen tenemos para el día de hoy, pues que le están quitando los pasaportes a los periodistas o anulándoselos. Vamos a conversar hoy es lunes y es lunes de inmigración. Tenemos nuestro espacio con María Trina Burgos, tu abogada de inmigración. Anota desde una vez el teléfono para que puedas hacer tus preguntas cuando llegue María Trina, 305-344-1071. Repito, 305-344-1071. Y vamos a conversar en Londres con el economista Giorgio Cunto Morales. Con él vamos a hacer una evaluación del panorama económico venezolano luego de las elecciones del 28 de julio. Tendremos hoy un foro. El foro es por qué se le da una connotación testicular al valor. ¿Por qué si quien está llevando adelante la gesta y el liderazgo opositor en Venezuela es una mujer, hay que referirla como si fuese un hombre? Caramba, esa mujer sí tiene testículos. ¿Por qué? ¿Qué es eso? ¿Es que acaso la mujer no arroja valor ella, no tiene coraje ella por sí misma? Ese va a ser nuestro foro de hoy. Y lo vamos a tener con una destacadísima psicóloga y escritora, Ana Teresa Torres, una gran ensayista venezolana, y nos va a acompañar también el historiador Elias Pino Iturrieta, de manera tal de que ese foro de hoy promete. Eso es lo que hemos preparado para el día de hoy, lunes 5 de agosto. El 5 de agosto de 1496, Bartolomé Colón, el hermano de Cristóbal, fundó la aldea de Santo Domingo, que no tardaría en convertirse en la ciudad más importante del Nuevo Mundo. De manera que hoy está cumpliendo años Santo Domingo. Felicitaciones a todos los amigos dominicanos. Colón, 2 años después, el 5 de agosto de 1498, pisó ya tierra firme en la península de Paria, en la ensenada de Yacua, en Macuro. El 5 de agosto de 1823 abandona Venezuela el último oficial al servicio del rey de España. No se nos informó cuál fue ese oficial, ha debido ser de un rango muy menor porque no queda constancia de su nombre. El 5 de agosto de 1895, a los 75 años, falleció Friedrich Engels. Engels había nacido en una familia adinerada en Prusia y luego se llevó una vida doble como hombre de negocios, donde fue muy exitoso, y como filósofo. Y como filósofo, pues fue colaborador cercano de Karl Marx.
Tal día como hoy, en 1930, nació Neil Armstrong, el primer hombre en pisar la luna. Falleció en el 2012 a los 82 años. El 5 de agosto de 1956, en Alemania, Juan Manuel Fangio ganó el Gran Premio de Alemania en Fórmula 1 con la escudería Ferrari. Hoy está cumpliendo 56 años la señora Marine Le Pen, la líder de la extrema derecha francesa. Hoy está cumpliendo 53 años Stalin Rivas, quien fuera el primer futbolista venezolano en jugar en alguna liga europea. El 5 de agosto de 1984, a los 58 años, víctima de un derrame cerebral, falleció el gran Richard Burton, un gran actor británico. Fue nominado 7 veces a los premios Oscars y no ganó nunca. Es una de las más grandes injusticias de la academia. Famoso pues por cualquier cantidad de películas y sobre todo por haberse casado 2 veces con Elizabeth Taylor. Esta es una fecha aciaga que hay que recordar. 5 de agosto de 1999. Hace 25 años, tal día como hoy, Hugo Chávez declaró oficialmente muerta la Cuarta República y proclamó una revolución con la intervención de todos los poderes del Estado. 6 años después, el 5 de agosto del 2005, el barril de petróleo marcaba un nuevo máximo histórico, situándose por encima de $61, y todos esos dólares ayudaron a que Hugo Chávez hiciese todos los desmanes que llevó adelante. El 5 de agosto del año 2020 falleció doña Blanca Rodríguez de Pérez, conocida como Blanquita Pérez, la que fuera primera dama en 2 oportunidades con esposa de Carlos Andrés Pérez. Y se pasó a la historia Blanca Rodríguez de Pérez porque el 4 de febrero de 1992, cuando se da la famosa asonada en La Casona, la asonada golpista de Hugo Chávez, asonada cobarde porque iban a asesinar a Pérez y en todo caso a Blanca Rodríguez de Pérez, quien estaba en La Casona, la señora Blanca Rodríguez de Pérez, que era una ama de casa, agarró una ametralladora y empezó a defender ella misma La Casona. La historia pues se volvió rápidamente en leyenda. Y cierro las efemérides con esto. El 5 de agosto del 2021, Lionel Messi renunció, ya se despidió del Barcelona Fútbol Club. De allí fue al Paris Saint-Germain y terminó pues aquí, en el Inter de Miami. El 5 de agosto de 1915 nació Alfredo Gil. Yo le digo Alfredo Gil y usted me va a decir, ¿y quién es Alfredo Gil? Bueno, mire, Alfredo Gil fue muy importante porque fue el fundador del trío Los Panchos. Los Panchos, un trío que definió pues todo un estilo a partir de la década de los 40 en la música latinoamericana. El 5 de agosto del año 1956 llega al primer lugar en el Hot 100 de los Estados Unidos y en el Reino Unido Doris Day con Whatever Will Be, Will Be. Ese tema se hizo muy popular porque fue el tema de la película The Man Who Knew Too Much, el hombre que sabía demasiado, que protagonizaba Doris Day con Jimmy Stewart, una película de Alfred Hitchcock. La canción es como muy ingenua, muy cantarina, ¿verdad? Y la película es muy dura porque el pobre Jim Stewart lo confunden con un espía y le hacen la vida imposible a él y a su esposa, Doris Day. Tere Ramos Graterol recuerda que doña Blanca, el día del asalto a La Casona, cuando terminó la balacera, ella atendió a los heridos suyos que estaban allí defendiéndola y a los heridos que estaban atacándola. Era otro tipo de gente, sin lugar a dudas. El 5 de agosto de 1965, primer lugar en el Reino Unido, un tema de una vigencia total al día de hoy. Auxilio. El editorial con César Miguel Rondón. La nota de prensa dice así:
Nicolás Maduro encabezó ascensos militares de los 5 componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, así como el acto de homenaje por el 87 aniversario, 87º aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana, a la que felicitó por su actuación durante las protestas contra los resultados de los comicios presidenciales anunciados por el Poder Electoral. Y viene entonces una cita. Me siento orgulloso de ustedes. Son la manifestación de la fuerza que tiene la patria para que prevalezcan el orden, la ley. Todos fueron agredidos. Estos casos no se conocen porque los ocultan. Capturaron a uno que lo iban a degollar, a una muchacha de 24 años. Ya tenemos a uno y falta por capturar a 3. Tengan la seguridad de que capturaremos a todos los fascistas. Estoy dispuesto a todo para que el fascismo no llegue al poder. Fin de la cita. Y luego dijo lo que pasa a ser la nueva consigna en lo que Maduro llama estos tiempos de nuevas pruebas. ¿Cuál es la consigna? Dudar es traición. A ver, la represión luego de los resultados electorales del pasado domingo ha sido feroz. Han perseguido a jóvenes de manera salvaje, cruel e inmisericordia. Jóvenes que lo único que están diciendo es, 1, publiquen las actas y 2, al publicarlas reconozcan lo que todo el mundo sabe de sobra, que Edmundo González Urrutia ganó de manera abrumadora, por paliza, varapalo dirían en España, a el escuálido Nicolás Maduro. Pues bien, Nicolás Maduro afirma que esos que están allí afuera son unos criminales, así les definió en un momento, que lo que quieren es perturbar, y todos ellos son fascistas. No entiendo muy bien la cita cuando dice, capturaron a uno que lo iban a degollar, a una muchacha de 24 años, ya tenemos a 1 y falta por capturar a 3, tengan la seguridad de que capturaremos a todos los fascistas. Ya habíamos visto y lo habíamos comentado acá en el programa, un momento en que Nicolás Maduro se dirige a la Guardia Nacional y habla de que estos criminales son entrenados en el exterior. ¿Qué queda de bulto en esto? Que es Nicolás Maduro el que está dando las órdenes, él directamente de represión. Y si está dando él directamente las órdenes de represión, pues entonces son las órdenes de tortura. No se nos pase por alto que Freddy Superlano sigue desaparecido, sigue secuestrado por el régimen. Y en un acto de irresponsabilidad imperdonable, cargado de cinismo y sordidez, en su programa de televisión el señor Diosdado Cabello dijo que Superlano estaba hablando muy claro y bilingüe. Es decir, podemos deducir que está respondiendo a las torturas y que le están informando de manera directa a Cabello. Si le informan directamente a Cabello, también entonces, por estas instrucciones, le están informando directamente a Nicolás Maduro. Estos son crímenes de lesa humanidad. Los crímenes de lesa humanidad tienen nombre y apellido. No prescriben. Quiero cerrar el comentario con la nueva consigna. Dudar es traición. ¿Dudar qué? Si le sigo apoyando. Dudar es traición. Tiempo de dudas, de múltiples dudas en esas fuerzas castrenses. No, dudar no es traición. Dudar es ser honesto consigo mismo. 9:21 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias más importantes de este lunes 5 de agosto. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Y a las 9:24 vamos con las noticias más importantes de este lunes 5 de agosto.
La Unión Europea, a través de su alto representante, advirtió que los resultados de los comicios presidenciales venezolanos, emanados del Consejo Nacional Electoral y que dan como ganador a Nicolás Maduro, no pueden ser reconocidos sin pruebas que los respalden. Cito: a pesar de su compromiso, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela aún no ha publicado las actas de votación de los colegios electorales, sin pruebas que los respalden. Los resultados publicados el 2 de agosto no pueden reconocerse. Cualquier intento de retrasar la publicación completa de las actas de votación solo arrojará más dudas sobre la credibilidad de los resultados publicados oficialmente. La Unión Europea pide una mayor verificación independiente de los registros electorales, si es posible, por una entidad con reputación internacional. Fin de la cita. Edmundo González Urrutia, el candidato presidencial de la oposición, el ganador de las elecciones del domingo 28, agradeció el llamado de la Unión Europea a respetar los derechos fundamentales de los venezolanos y su solicitud de una verificación independiente de los resultados con base en las actas de votación electoral que hemos presentado y que acreditan nuestra victoria. Escribió textualmente en la red X. La expresidenta argentina Cristina Fernández se sumó al llamado al Consejo Nacional Electoral de Venezuela para que su presidente, Elvis Amoroso, publique la totalidad de las actas de las elecciones del pasado domingo 28. Eso es lo que tenemos que pedir, que se publiquen las actas para que todos las puedan escrutar, la opinión pública internacional, la oposición, el pueblo de Venezuela. Fin de la cita. En Roma, durante el Ángelus, el Papa Francisco hace un sentido llamamiento a todas las partes para que busquen la verdad en Venezuela, para que actúen con moderación, eviten cualquier tipo de violencia, resuelvan las controversias mediante el diálogo y tengan en el corazón el verdadero bien de la población y no los intereses partidistas. Cita textual. El ex rector principal del Consejo Nacional Electoral, Vicente Díaz, se pronunció sobre las elecciones del pasado 28 para recordar al CNE que sigue siendo su responsabilidad publicar los resultados de los comicios para que se compruebe que corresponden con la voluntad de los venezolanos que salieron a votar masivamente, para que puedan ser contrarrestados por los candidatos con las actas de escrutinio que ellos tengan en su poder. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, aseguró que no hay órdenes de captura contra María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Yo quiero conocer las órdenes, verlas, porque no las hay. La detención de personas quemando sedes públicas con personas adentro es gravísimo. Todo aquel dirigente que haga un llamado a hechos vinculados a actos de terrorismo será detenido, dijo Saab en declaraciones a Caracol Radio en Colombia. Cabe destacar que esta semana el fiscal señaló a María Corina Machado, a Leopoldo López y a Lester Toledo de estar vinculados con el supuesto ataque informático perpetrado contra el CNE el día 28 de julio. La candidata demócrata a la Casa Blanca, Kamala Harris, supera por poco a su rival republicano Donald Trump en las preferencias de los electores estadounidenses, según una nueva encuesta difundida ayer domingo. El sondeo de la CBS señala que 50% de los votantes se inclinarían el 5 de noviembre por la señora Harris frente al 49% que se inclinarían por Donald Trump. Hoy sabremos quién será el seleccionado a VP en la fórmula de Harris. El elegido será uno de estos tres funcionarios, según esta nota de prensa. El senador por Arizona, Mark Kelly, el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, y el gobernador de Minnesota, Tim Walz. En la tarde del martes, Harris y su candidato a vicepresidente iniciarán una gira que comenzarán ese mismo día en Filadelfia. Los principales republicanos del Senado están rompiendo con el expresidente Donald Trump por su plan de imponer aranceles generalizados a los bienes que ingresan a los Estados Unidos.
Cuando se les preguntó si apoyaban el arancel generalizado del 10% a las importaciones que Trump ha propuesto, los senadores John Thune de South Dakota y John Cornyn de Texas mostraron una gran diferencia con el abanderado de su partido. Cito: hay formas en las que se pueden usar selectivamente los aranceles como una herramienta para lograr resultados de política económica, pero los aranceles uniformes y generalizados no son algo que haya apoyado en el pasado, dijo el senador Thune, considerado el favorito para reemplazar a Mitch McConnell. Por su parte, el senador Cornyn, quien también se postula para líder del Partido Republicano, describió los aranceles generalizados como potencialmente problemáticos. El huracán Debby tocó tierra en Florida cerca de Steinhatchee, con vientos de cerca de 130 kilómetros por hora, según un reporte del Centro Nacional de Huracanes, a las 7 de la mañana del día de hoy. El gobernador Ron DeSantis declaró estado de emergencia para 61 condados que se espera se vean afectados por la tormenta. En partes del centro y norte de Florida y el sureste de Carolina del Norte podrían caer de 6 a 12 pulgadas de lluvia, con hasta 18 pulgadas posibles. Y en partes del sureste de Georgia y Carolina del Sur podrían caer de 10 a 12 pulgadas de lluvia. Hay flight aware en el aeropuerto internacional de Fort Lauderdale y Hollywood. El aeropuerto internacional de Orlando registró 193 cancelaciones, 497 retrasos. El aeropuerto internacional de Tampa, 133 vuelos cancelados, 207 retrasos. En Sarasota, Bradenton, 24 cancelaciones y 31 anulaciones. En Tallahassee, al menos 10 cancelaciones y 2 retrasos. No tenemos información del aeropuerto internacional de Miami para el día de hoy, pero ayer cerró con 265 cancelaciones y 363 retrasos. Y a las 9:31 de la mañana vamos entonces a nuestra primera entrevista del día de hoy. Vamos a Caracas, donde está el politólogo John Magdaleno. John, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Buenos días, César, a tu orden. Gracias por la invitación. John, el pasado lunes hicimos la primera entrevista luego de la larga jornada electoral contigo. Pues bien, nos parece prudente que una semana después hagamos lo propio. ¿Qué ha ocurrido en esta semana? Pero más que el balance de lo ocurrido, es qué puede ocurrir en esta semana, políticamente hablando, en el país. Bien, César, lo que está ocurriendo son dos hechos. Están en marcha dos hechos. Un hecho que llamo sociopolítico, incontestable. Hay una crisis severa de legitimidad del régimen autoritario venezolano. Las crisis severas de legitimidad que encaran regímenes autoritarios son distintas a las que encaran regímenes democráticos, y lo que éstas, en el caso venezolano, suelen producir son un deterioro significativo de las bases de respaldo que le dan soporte al régimen político. Es decir, aquí estamos hablando mucho más allá del consentimiento que le daban ciertas bases sociales y políticas. Creo que esto es un proceso corrosivo que va a ir debilitando los soportes, los centros de gravedad sobre los cuales se sostiene. Esto explica, por un lado, los intentos y los esfuerzos diplomáticos que se vienen haciendo para procurar una salida a la crisis venezolana. El segundo hecho, que es bastante público y notorio, obviamente el régimen político intenta sostenerse sobre la base de los respaldos que tiene en las instituciones públicas. Por eso, en mi opinión, el intento del presidente Maduro, cuando solicita o introduce, mejor dicho, un recurso ante el TSJ, la jugada la podría describir muy bien Sun Tzu en su libro Localiza la batalla en el territorio que te resulte más conveniente. Bueno, los poderes públicos es un territorio que domina el primer mandatario, de forma tal que se intenta tramitar
la crisis por la vía del TSJ, pero en mi opinión, la crisis de legitimidad va a seguir su curso. Entonces, este es este es el proceso en marcha en doble dirección. El hecho institucional, que en mi opinión no resuelve la crisis, más bien lo que ocurrió durante la última semana es que se profundiza la crisis, Sí. primero por los niveles de represión, segundo porque en efecto todavía no se presentan los resultados mesa por mesa. Ante esto, ¿qué puede hacer la oposición? Ha habido un liderazgo muy claro por parte de María Corina Machado, y el día sábado se dio una manifestación extraordinaria en Caracas y se repitió en varias ciudades del país. Se repitió también en el exterior, pero lamentablemente los venezolanos del exterior poco podemos hacer, poco peso representa para la crisis interna en este momento. A ver, la represión se ha acentuado de una manera salvaje, brutal. Menores de edad detenidos, secuestrados, torturados. Y en este panorama, la señora Machado, en un artículo publicado en The Wall Street Journal, dice: he pasado a la clandestinidad. En un alarde a lo Houdini, diríamos, el mismo día sábado apareció de repente en el camión, dio su discurso y luego desapareció rápidamente. Y hoy este es el momento en que no sabemos dónde está. Y no hay ninguna otra convocatoria a la calle. ¿Qué opciones tiene la señora Machado en su liderazgo? ¿Qué puede hacer? ¿Qué rol puede jugar en una circunstancia tan extraña y adversa Edmundo González Urrutia? ¿Qué puede hacer la oposición? El ciudadano de a pie que está indignado, disgustado por la manipulación del gobierno con los resultados electorales. Son esencialmente tres las cosas que la oposición puede hacer. Pero quiero recordar lo que ya dije para poner en contexto lo que diré. Lo que está en marcha es una crisis de legitimidad sociopolítica de envergadura. Eso es corrosivo, debilita los centros de gravedad, los soportes. Obviamente, los factores desencadenantes y las consecuencias de esto no son tan inmediatas como sería esperable, pero ese proceso está en marcha. Así que la oposición tiene tres cosas que puede hacer. Iniciar un ciclo de movilización masiva, ¿sí? Iniciar uno verdaderamente masivo, que obviamente demanda mucha disciplina estratégica y un carácter estrictamente pacífico, estrictamente pacífico. Esta es la primera cosa que se puede hacer. Ustedes me dirán, bueno, pero ya eso está en marcha. Lo que estoy diciendo es que un ciclo de movilización verdaderamente masivo tendría que superar el umbral del 4% de la población movilizada. Óigaseme bien, tendría que superar el umbral del 4% de la población en Venezuela movilizada. Si quedamos en Venezuela, conforme a algunos cálculos, 26 millones de habitantes, y obviamente estamos hablando de la población adulta, en mi opinión no se puede exponer a los menores de edad y por cierto tampoco a los muy mayores. Claro. Entonces estamos hablando de 13 millones de habitantes. ¿Cuánto es 4% de 13 millones de habitantes? Es decir, estamos hablando en lo esencial de algo así como cercano a 1 millón de personas. Eso es lo que en mi opinión habría que movilizar para que esto tuviera mayor impacto. Es decir, por encima del umbral del 4% de la población adulta movilizada. Segunda cosa que puede hacer la oposición, obviamente contar con el concurso, generar alianzas entre factores internacionales. Se trate de gobiernos, parlamentos y también obviamente de organismos multilaterales. ¿Para qué? Para presionar. Ciertamente, y aquí viene el tercer elemento, esta presión tanto interna como externa tendría un objetivo, una negociación, pero una negociación realmente favorable. Es decir, una negociación que procure la restitución de garantías. Esas son las tres cosas que puede hacer la oposición en el corto plazo. Machado tiene que cuidarse, desde luego,
González Urrutia también tendría que hacer lo propio. Cada cual, me parece, está haciendo lo que puede desarrollar en el corto plazo. Cada cual está trabajando en el territorio en el que, digamos, dispone de mayores habilidades. González Urrutia, obviamente, como un diplomático consumado, está trabajando en ese territorio. Machado, movilizando, estimulando a los venezolanos, está trabajando en ese territorio. Así que esto es lo que se requiere, presionar interna y externamente. Tarek William Saab dice que no hay orden de captura para ninguno de ellos dos, pero puede ocurrirlo en cualquier momento. ¿Qué pasaría si los detienen? César, en mi opinión, ese sería un disparador de un ciclo de movilización cuyas consecuencias no tenemos idea de cuáles puedan ser, pero sin duda alguna que sería un disparador de un ciclo de movilización mucho más robusto que el que hemos visto. Hemos visto expresiones muy importantes de movilización popular desde el mismo día lunes. Ujú. César, yo tenía décadas que no veía a los barrios protestando. Décadas, décadas. Eso ocurrió el día lunes de la semana pasada. Y en efecto, las 2 o 3 movilizaciones que hemos visto, las del día lunes, las del día, no sé si martes o miércoles, ya no recuerdo, y la del día sábado han sido movilizaciones importantes. Pero obviamente para que esto tenga mayor impacto tenemos que hablar de una dimensión mucho más grande. John, el señor Maduro condecora, asciende y felicita a la Guardia Nacional por su rol en los actos represivos de calle. Y les dice una nueva consigna: dudar es traición. Me gustaría que tu interpretación de esa curiosa, novedosa consigna. Todas las cosas que se vienen haciendo desde el poder, César, desde el mismo día domingo, se pueden denominar con una expresión que se utiliza en la literatura de estrategia, de estudios estratégicos, contención. Ujú. Lo que está intentando hacer el poder político es contener. ¿Contener qué cosa? Obviamente el retiro de respaldos, las deserciones, las defecciones, las fisuras y hasta eventuales fracturas. Es decir, repito, es el proceso en marcha. Lo que está haciendo el régimen político es contener el deslave, contener el debilitamiento. Bueno, entonces lo que comunica debe ser interpretado obviamente como señal de la preocupación más relevante de los principales decisores. Bueno, por tanto, las jugadas estratégicas del lado de la oposición tienen que obviamente acentuar, estimular el cuadro de condiciones en el que se produzca el deslave. Ya. Dudar es traición. Se ha delatado, digamos. Claro, claro. Sí. John, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. A la orden siempre. John Magdaleno, politólogo desde Caracas. Una pequeña pausa y al regreso, ¿por qué no hubo hackeo el 28 de julio en el CNE? Ya lo vamos a demostrar. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. César Miguel Rondón está en Conexión por Éxito 107.1 FM. María Trina Burgos, tu abogada de inmigración venezolana, tiene más de 25 años de experiencia trabajando temas migratorios aquí en los Estados Unidos. Como abogada está licenciada para ejercer en los 50 estados de la Unión, de manera tal de que no importa dónde estés, ella te puede ayudar, incluido en Puerto Rico, el Estado Libre y Asociado. Anota su teléfono, 305-468-0044. 305-468-0044. En la red X, @abogada Burgos, y en el Instagram, María Trina Burgos. Y recuerda que a las 10:20 estará aquí con nosotros en el lunes de inmigración. Puedes hacer cualquier pregunta por el 305-344-1071. 305-344-1071. María Trina Burgos, tu abogada venezolana de inmigración. 9:47. Recién leí que Tarek William Saab señaló que María Corina Machado estaba
junto a Lester Toledo y Leopoldo López involucrada en el hackeo del 28 de julio al CNE. Sin embargo, no ha habido tal hackeo, no hubo tal hackeo. El señor Jesús Lara, analista de sistemas, lo ha demostrado paso por paso en un hilo en la red X. Por eso lo invitamos para que nos lo explique ahora aquí en el programa. Vamos hasta Toledo, en España, donde está el amigo Lara. Jesús, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Buenos días y muchísimas gracias por la invitación. ¿Por qué no hubo hackeo? Bien, hay que entender primero cómo funciona el sistema de votación. El sistema de votación en Venezuela funciona con unas máquinas que se conectan a unas líneas telefónicas. Y la página web, que es lo que ellos tienen actualmente caído, no está conectado al sistema de votación. Adicionalmente, como lo hemos demostrado, no hubo absolutamente ningún tráfico o ataque o medición, porque eso es públicamente disponible, que haya demostrado que el sitio web del CNE no haya sido literalmente tumbado por ellos y no por un hackeo. Es básicamente lo que trato de explicar en el hilo. Eso lo tumbó el CNE, pero ¿qué fue lo que tumbó el CNE? Solo la página web. Solo la página web. De hecho, para una acotación importante, de hecho, hace unos días atrás estuvimos haciendo revisión de todos los servicios del CNE e incluso el servicio del REP que usa SMS, mensajería SMS, en el que uno mandaba la cédula, sigue disponible. Todos los servicios del CNE siguen estando arriba, su correo electrónico, su SMS, el REP, todo, salvo la página web. Es lo único que está abajo. Muy bien. ¿Por qué dicen ellos que hubo hackeo? Entonces. Básicamente, lo que dicen es que Jesús, de hecho, solo dicen la palabra hackeo, pero no dan ninguna prueba. Es decir, solo dicen que su página web fue hackeada, sí. Es decir, que se las tumbaron, aunque la página web no tenga nada que ver con la totalización, pero tampoco muestran pruebas de que se las hayan hackeado. Ya. Es decir... Jesús, vamos a seguir tu hilo. Comentas el SOA, Start of Authority, que es una especie de firma. ¿Qué es ese SOA? Bien, cada vez que las personas navegan por Internet, escriben una dirección x.com, google.com, etcétera, etcétera, etcétera. Esos nombres se les llaman nombres de dominio y son los nombres con los que nosotros usualmente identificamos las páginas web. Esos nombres se registran en unos servidores. ¿Okay? Esos servidores, que se llaman DNS o servidores de nombres de dominio, son los que sirven para que una persona pueda, cuando escribe una dirección, los servicios de red te lleven a esa página. Lo que nos causa suspicacia es que casualmente el SOA, que es como la firma que demuestra la configuración de ese dominio, recibió cambios el lunes anterior a las elecciones, que es algo muy extraño porque no deberían estar haciendo cambios de tecnología en producción una semana antes de las elecciones. Y eso fue es lo primero que hablo en el hilo. Han cambiado los DNS, que es lo que apunta a la página web. ¿Qué es el balanceador en la página web? Bien. Por lo general, imaginemos el caso de que yo quiero llegar a una dirección, ¿vale? A un edificio. Si yo solo tengo una calle y alguien corta la calle, no puedo llegar al edificio. Pero por lo general lo que hacen los servicios de que tienen alta demanda es crear un balanceador. Es muchos servidores en una especie de borde y cuando yo pido ir a la página, puedo llegar por cualquiera de los servicios, es decir, por cualquiera de las otras bocacalles que me permiten llegar a ese edificio. Eso es lo que es un balanceador. Quiere decir, Jesús, que yo CNE, podría tener siempre accesos. Sí. De hecho, en el hilo comento algo muy curioso, y es que si hackearon el balanceador, digamos que han hackeado el balanceador de la página web, resulta que el balanceador tiene una copia espejo, es decir, un espejo es algo que es idéntico, en la red de CanTV,
fuera del alcance del dominio de CNE. Entonces, si tumbaron el balanceador de CNE, también tenían que haber tumbado el de CanTV para que la página estuviera inalcanzable. Ya. Escribes en el hilo, Jesús, lo siguiente. Según el CNE, los hackers les tumbaron toda la plataforma, pero el servidor de correo está vivito y coleando. ¿Qué pasó? ¿Cómo puede ser eso? Esa es la duda, esa es la gran duda que surge, porque si yo te ataco, por ejemplo, los servicios de nombre, o te ataco las redes, como lo dijo, incluso Maduro dijo que les habían dañado todos los servidores y que habían quedado inoperantes, entonces no me explico cómo absolutamente todos los servicios que brinda CNE, como son el correo electrónico, el servicio de mensajería, los SMS del servicio del REP, todo está operativo. Lo único que está caído es la página web, es lo único. Más nada está fuera de servicio. En conclusión, Jesús, no hubo hackeo. No hubo. Porque el otro punto importante, que lo comenté en otro hilo anterior a este, es que los tráficos en Internet, los movimientos de información por Internet son públicamente disponibles. Es decir, CanTV, por ejemplo, CanTV se conecta a Europa a través de un carrier, un operador que lo conecta por cable submarino a Europa, que se llama Columbus Network. Todo ese tráfico es disponible. No es solo disponible, sino que hay mapas en tiempo real en Internet que te muestran el tráfico mundial y quién está atacando a quién. Eso es visiblemente en Internet, es fácilmente visible. Y al momento del día 1, 2, 3, todos los días hemos estado monitorizando y no ha habido un tráfico ni de Estados Unidos ni de tampoco Macedonia del Norte. De hecho, ni siquiera hay una prueba física que diga que el ataque vino de Macedonia del Norte, porque no ha habido tráfico. Eso de Macedonia entonces fue un embuste. Claro, obviamente. Ya. Jesús, muchísimas gracias por habernos atendido y habernos dado esta explicación tan clara, tan paso por paso para entender que no hubo tal hackeo. Vale, siempre a la orden. Jesús Lara es analista de sistemas, nos habló desde la ciudad de Toledo. Bien, no hubo tal hackeo. ¿Qué pasa en este momento en el Consejo Nacional Electoral? ¿Qué están haciendo o qué están dejando de hacer? Vamos a consultarle esto al amigo Eugenio Martínez. Eugenio, muy buenos días. Gracias por atendernos. Buenos días, César. Eugenio, una semana después, ¿en qué anda el Consejo Nacional Electoral? El Consejo Nacional Electoral está en una omisión constante de todos los procesos legales y técnicos que se necesitan para validar de alguna manera o para intentar validar los resultados que anunció Luis Amoroso. Creo que es importante resaltar que no se hizo la auditoría de telecomunicaciones, que tenía que hacerse en la madrugada del 29 de julio, que hubiese sido esencial para determinar si efectivamente ocurrió un hackeo o no. Y el día viernes no se hizo la verificación fase 2, que consiste en tomar una muestra aleatoria de las máquinas y revisar los resultados y el comportamiento de esas máquinas. Esas dos auditorías no se han hecho, así que cualquier material que presente el Consejo Nacional Electoral para avalar los boletines que ha leído Luis Amoroso, pues carece de cualquier tipo de soporte. ¿Qué puede hacer Elvis Amoroso? Mostrar unas actas que serían forjadas. El Consejo Nacional Electoral, a medida que pasa el tiempo, pudiese estar tratando de imprimir nuevas actas, generar nuevas bitácoras en la sala de transmisión del Consejo Nacional Electoral para darles algún tipo de validez. Ahora, esta es una operación que llevaría muchísimo tiempo y que adicionalmente siempre estaría sujeta a que los ciudadanos han publicado en redes sociales copias de acta que el Consejo Nacional Electoral no va a poder manipular. Así que en líneas generales lo que uno supondría que está haciendo el CNE es tratar de darle al Tribunal Supremo de Justicia algún tipo de material que sirva simplemente como para cumplir con el expediente, por decirlo de alguna manera.
Me da la impresión de que el que más ha desautorizado entonces al CNE es el propio Maduro, el propio gobierno. Sin duda, cuando Nicolás Maduro acude al Tribunal Supremo de Justicia, le quita toda autoridad al Tribunal Supremo de Justicia, asume el Tribunal Supremo de Justicia unas competencias que además no tiene, porque el único que tiene la información para validar las actas es el Consejo Nacional Electoral. Lo que se le está pidiendo prácticamente al Tribunal Supremo de Justicia es que le diga al CNE que se audite a sí mismo sin ningún tipo de presencia de técnicos internacionales, en este caso, como ha pedido la Unión Europea. Líderes afectos al régimen, digamos líderes de izquierda, sobre todo en América Latina, pide que el CNE publique las actas. Hasta la señora Cristina Kirchner ha pedido que el señor Amoroso publique las actas y que lo publique por el legado de Hugo Chávez. Palabra más, palabra menos, dijo así. Otras personas dicen que no tiene sentido seguir pidiendo eso porque, uno, no vamos a mostrar las actas que ya conocemos y dos, en todo caso, serían forjadas. Me gustaría tu opinión con relación a ese dilema. El problema es que ya la duda sobre la actuación del Consejo Nacional Electoral ya no se limita exclusivamente a la no publicación de los resultados por centro y por mesa y a la no divulgación de la imagen de las actas. Después de 6 días, no se sabe qué hizo el Plan República con el material original. Con material original me refiero a actas originales, máquinas de votación y memorias removibles de las máquinas, y no se sabe qué ha hecho el Consejo Nacional Electoral en la sala de totalización de Plaza Caracas para resguardar las bitácoras de transmisión. Lo que quiero decir con todo esto es que se perdió la cadena de custodia del material y entonces cualquier cosa que presente el Consejo Nacional Electoral va a estar sujeta a una duda razonable, porque claro, no se sabe cómo se custodió ni el material original digital ni el material en físico, que son las actas. Así que pedir solamente las actas era una petición razonable, como la hizo el presidente de Chile el lunes, como la hizo el secretario general de Naciones Unidas el lunes, pero ya 6 días después la petición de las actas es insuficiente. A estas alturas, aparte de renunciar y pedirle disculpas a todos los venezolanos, ¿qué puede hacer el señor Elvis Amoroso? Bueno, en realidad el Consejo Nacional Electoral está en una situación excesivamente compleja porque no ha permitido que se haga la auditoría a ninguna de las áreas que tienen que auditarse en este momento. Pudiese el CNE abrir sus puertas a una auditoría internacional donde se permita que se auditen todos los procesos técnicos que ha hecho el Consejo Nacional Electoral en la última semana. Yo quiero resaltar que el CNE, solo el CNE tiene capacidad de verificar las actas que ha mostrado la oposición, pero no podemos entrar en una dinámica donde el Consejo Nacional Electoral, después de las omisiones de la última semana, se audite a sí mismo. Alguien tiene que auditar al Consejo Nacional Electoral. El Tribunal Supremo de Justicia no tiene la capacidad de auditar al Consejo Nacional Electoral, así que si llegásemos a ese punto, debería tratarse de una revisión internacional. Yo además agregaría que en las últimas 5 elecciones hemos tenido 5 CNEs diferentes. El de 2018 fue diferente al de 2020, el de 2020 fue diferente al de 2021 y el de 2021 fue diferente al de 2022. Así como se facilitó la renovación del Consejo Nacional Electoral prácticamente año a año para cada elección, bueno, es evidente que este Consejo Nacional Electoral no logró cumplir con el principal mandato, que es tener resultados auditables de una elección. Eugenio, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Un abrazo, César. Eugenio Martínez, desde Washington. 10:02 de la mañana, una pequeña pausa y al regreso, nuestro foro de hoy. ¿Por qué si una mujer evidencia liderazgo, arrojo, valentía y coraje, hay que calificarla en términos masculinos? ¿Por qué decir que es testicular la valentía? ¿Por qué? De eso hablamos al regreso. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Vamos a nuestro foro en el día de hoy. Habrá leído usted frases como María Corina Machado las tiene bien puestas, en alusión a cierta providencia testicular que como mujer no tiene. Y la alusión es que el valor
el coraje es una condición masculina, y si la mujer lo exhibe en una lid política, en una gesta social, es porque se le emula al hombre. ¿Por qué eso? Ese es nuestro foro en la mañana de hoy. Y hemos invitado a dos destacadísimos pensadores venezolanos. Ana Teresa Torres es psicóloga, es ensayista, tiene una obra ensayística muy, muy importante y nos va a acompañar en la mañana de hoy. Querida Ana Teresa, gracias por atender nuestra invitación. Ana Teresa. Gracias a ti, gusto en verte. Gracias. Y nos acompaña también un viejo amigo del programa, como lo es el historiador y académico Elías Pino Iturrieta. Elías, muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Hola César, igualmente un saludo a Ana Teresa, desde luego. Ana Teresa, vamos a comenzar contigo. Y comenzamos contigo no precisamente porque las damas van primero, sino porque me interesa la visión femenina de esta distorsión tan extraña. ¿Por qué si María Corina Machado evidencia don de liderazgo, hay que decir que las tiene bien puestas? Bueno, fíjate, lo que pasa es que son estereotipos sociales tan antiguos que resultan que la gente los dice y todo el mundo le parece bien. Son estereotipos tremendos que hacen que los hombres tienen unas cualidades, las mujeres tenemos otras. Entonces, si una mujer muestra valor, coraje, quiere decir que algo masculino tiene, porque las mujeres no somos así. Pero fíjate, a lo mejor me gustaría profundizar esto después. Me preocupa también que junto a eso del valor, del coraje, de las tiene bien puestas, está también que para manejar las cosas de la República, las cosas públicas, es mejor que lo hagan los hombres. Uh-huh. Me preocupa eso en el sentido de que no, para ser presidenta de un país, no, mejor es algún hombre. Las mujeres no tienen valor suficiente para hacer esto. Claro, imagínate en el mundo de hoy, después que hemos tenido a Angela Merkel, sí, de que en México gana esta señora Sheinbaum, de que en Estados Unidos probablemente gane Kamala Harris. Todo esto suena ridículo, pero esos estereotipos siguen funcionando y a mí lo que me preocupa es eso, la parte de que es mejor que, bueno, que ella haga sus cosas, claro, pero a la hora de gobernar será mejor que venga un hombre. Eso creo que puede estar por ahí dando vueltas. Bueno, me calmo aquí. ¿Cómo ves tú este asunto? ¿Por qué esa referencia testicular en el caso de la señora Machado, Elías? Pues la veo con la absoluta normalidad, partiendo del inicio del comentario de Ana Teresa. Estos son estereotipos muy antiguos. La ortodoxia nuestra española que viene a vivir con nosotros y a formarnos establece la dependencia absoluta de la mujer. Voy a hacer una sola referencia que creo que puede ser suficiente. Nada menos que Juan Luis Vives, uno de los más grandes humanistas del siglo de oro español y del Renacimiento en general, tiene un texto dedicado a la mujer en el cual dice que no se le debe pedir a la mujer letra y elocuencia. No se le debe pedir a la mujer letra y elocuencia, por ejemplo, a Ana Teresa o a cualquiera que escriba y hable como ella, porque su función es el desarrollo del hogar, la vida doméstica y la obediencia al hombre. Lo dice Juan Luis Vives. Y esa enseñanza del siglo de oro viene en las carabelas y se nos mete en el cerebelo, así de simple. Solo las locas, solo las extrañas, las insólitas, tienen alguna figuración, pero son insólitas. Eso no existe en el libreto. Ahora, nosotros que hacemos historia de mentalidades planteamos el asunto siguiente. La sensibilidad no varía de un momento a otro. La procesión anda por dentro, entonces nos convertimos en liberales de la boca para afuera y aceptamos el Me Too, pero
la procesión anda por dentro. En el fondo, podemos considerar, aún a estas alturas de la historia, que el liderazgo de la mujer, la principalidad de una figura como María Corina Machado, no sea más que una entrepitez. Esta señora está ocupando un lugar que en el fondo no le corresponde, porque es de los varones y porque es de los hombres, porque lo dijo Vives y porque está en el derecho canónico, porque eso está en la ley de la Iglesia, o estaba en la ley de la Iglesia. De otra manera no se puede entender nuestras distancias en relación con el liderazgo femenino y el considerarlas como invasoras del dominio de los varones. Muy interesante. Ahora, le quiero preguntar a Ana Teresa lo siguiente. En contraposición a ese argumento de que el hombre es el que debe regir los destinos de la República, más de uno ha observado en ese liderazgo tan carismático, tan abrumador, tan impactante de la señora Machado, el hecho de que es precisamente una mujer, de que es algo así como la madre que necesita la Venezuela de hoy, es la amiga que necesita la Venezuela de hoy, la mujer joven echada para adelante que necesita la Venezuela de hoy. ¿Esa otra lectura vale, Ana Teresa? Pregunto. Ana Teresa. Bueno, hasta cierto punto sí, por supuesto. La idea de que... ¿Sí me oyes? Sí, perfecto, perfecto, sí, adelante. Fíjate que en parte uno de los puntos de la campaña de María Corina Machado ha sido la reunificación familiar. Sí. Creo que eso es muy importante porque esa es una herida que nos ha cruzado a todos. Yo dudo que haya en Venezuela alguien a quien no le ha tocado la diáspora por algún lado. Entonces, eso probablemente una mujer lo recoge antes, no porque a los hombres no les importe, sino porque en la mujer está la idea de la reconciliación familiar, de la reunión familiar y del dolor que significa para tantas madres, tantas abuelas, tantos padres y abuelos tener a sus hijos lejos y viceversa, ¿no? Entonces creo que en ese sentido ella tocó una fibra muy, muy importante de lo que ha ocurrido en estos, se dice rápido, 25 años. Sí. Y eso creo que le ha dado un peso enorme a su liderazgo, pero no es porque ella se sentó en un laboratorio, ¿qué digo? No, es porque a ella también le duele, es porque a ella le toca, y es por eso que ella puede transmitirlo y la gente sabe que está diciendo la verdad. Dicho eso por Ana Teresa Torres, te pregunto entonces, Elías, ¿es este el momento de que una mujer rija los destinos de la República? Absolutamente sí. Pero tomando de nuevo el hilo de lo que dice Ana Teresa, que está presente una explicación antigua que no tiene nada que ver con la emancipación femenina ni con el crecimiento legítimo del sexo femenino. La idea de la maternidad, en un momento, la sensación, la idea, la importancia de la maternidad, especialmente en situaciones de diáspora, en situaciones de dispersión. ¿A quién buscamos? A la madre. ¿A quién buscamos? A la Virgen de Coromoto y a la Virgen de Guadalupe. Eso también está presente. Aquí hay una mezcla de tradición y contemporaneidad y eso no se puede evitar. Eso reunido en una figura hace de María Corina Machado la encarnación de la salvación. María Corina nos va a salvar, lo cual tiene absoluto fundamento desde el punto de vista concreto. Ella tiene los elementos razonables y racionales para dirigir un proceso de modificación de la vida en Venezuela que es tan urgente y tan necesario. Pero a la vez está la idea de la necesidad de acudir al vientre materno que nos protege y que se siente dolido y doloroso. Ella es mater dolorosa también, como están las letanías. Aquí hay un proceso de búsqueda absolutamente contemporáneo y republicano, pero a la vez están presentes el clamor de las letanías. Entonces esas dos reuniones, esa reunión es extraordinariamente importante porque convierte a María Corina Machado en una figura
y es una figura imprescindible. La historia y la actualidad reunidas para fortalecer un liderazgo que nunca se había visto en Venezuela. Yo pienso que eso es muy importante, se me ocurre. Sí, interesantísimo. Has mencionado, Elías, a la Virgen, a la Coromoto y la Guadalupe. Y la Virgen, en el catolicismo más riguroso, no hace milagros. La Virgen no hace ningún milagro. La Virgen intercede meramente, es la madre. Y es la madre que protege. Por eso se pide a la Virgen no el milagro tal, sino la protección. Entonces María Corina Machado viene a ser la protectora. Hemos tenido decepciones terribles de líderes, hombres todos. Desde el caudillo Hugo Chávez, que amenazó, prometió a su esposa darle lo suyo esa noche, hasta los otros que no han prometido, pero igual han defraudado. En el caso de que defraude una mujer como María Corina, ¿qué pasaría? La pregunta es para ti, Ana Teresa. Bueno, lo que pasa es que efectivamente María Corina Machado es, primero que todo, es un ser humano, no hace milagros. Estamos claros por eso, ¿no? Ha hecho todo, ha entregado todo, o está entregando todo, pero el milagro no va a ocurrir, porque necesitamos el concurso de que otras personas comprendan lo que ella viene diciendo de hace mucho tiempo, y es que Venezuela tiene que cambiar, no solamente cambiar de presidente, cambiar en su manera de seguir haciéndola, de seguir viviendo en la democracia, ¿no? Esa es la consigna, porque no olvidemos una cosa: María Corina es una madre, es una mujer. María Corina también se graduó de ingeniera en la Universidad Católica. María Corina no es solamente alguien que llega como, soy la mamá de ustedes. No, yo tengo capacidad para organizar y para hacer, y la prueba está en las cosas que se han organizado. Yo de esto soy ignorante al 100%, pero que entiendo que las precauciones sobre el tema electoral que se tomaron en el equipo de ella son extraordinarias. Entonces, en este sentido, se unen dos cosas: la presencia materna, y que también tiene que ver con no más violencia, y la capacidad. Y digo no más violencia porque recuerdo ahorita un tema que me pidieron un poquito que hice con mucho gusto sobre las madres de Catuche, las madres de esa barriada de Caracas y de La Pastora. Esas mujeres, las mujeres de los dos lados, pararon la violencia del barrio donde morían permanentemente sus propios hijos, sin saber por qué. Eran dos bandas que se odiaban y se tenían que matar. Esas mujeres lograron, con la ayuda de la iglesia, detener ese problema, y hace ya años, y no ha habido más muertos por esas razones. Entonces hay algo en la mujer también que tiene que ver con preservar la especie. No nos sigamos matando, por favor, vamos a preservar la especie. Ya. Creo que eso también se reúne pues en ella. Por supuesto. El tiempo lamentablemente se nos vino encima. Quisiera tener muchos programas con ustedes dos, pero ya terminó esto. Elías, entonces te voy a pedir por favor que nos des una palabra conclusiva en la mañana de hoy. Nada, simplemente no pensar en lo negativo, sino en lo positivo. María Corina lo está encarnando todo. Reforzando lo que acaba de decir Ana Teresa, debemos recordar que aún con esos elementos y esos ingredientes tradicionales, es la encarnación de una Venezuela nueva y distinta, de una sociedad nueva y distinta. Y también debemos considerar, quiero recalcarlo, que está bien acompañada. Ahí hay un equipo de profesionales, de politólogos, de estadistas, de intelectuales, hombres en buena parte, que están formando, son parte de su equipo y de su compañía. Entonces, todo lo que transmite hasta la fecha es positivo, y lo mejor es quedarse en la apreciación de ese elemento sin mirar a un apocalipsis que parece que no va a existir en el caso positivo y seguro de que ella gobierne pronto o influya en el gobierno. Elías, muchísimas gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy. Ana Teresa, ha sido todo un honor poder contar contigo en esta mañana.
Hasta luego. Ana Teresa Torres, destacada psicóloga y ensayista venezolana, y el también ensayista e historiador Elías Pino Iturrieta. 10:22 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Retiran pasaportes a periodistas venezolanos violando su derecho a la identidad. Vamos a Caracas, allí está Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público. Carlos, muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Buen día, César. Buen día también para toda la gente que nos escucha. Gracias por la invitación. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Le están quitando los pasaportes? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? No, lo que está ocurriendo ya viene, es un patrón que habíamos observado ya desde antes, no es nuevo, es que le anulan los pasaportes a las personas. Entonces, cuando se presentan en Maiquetía, le dicen su pasaporte está anulado y en algunas ocasiones los liberan allí, pero en otras ocasiones sencillamente los detienen y los trasladan a la dirección de la DIGISIM. En algunos casos son liberados, en otros casos no. Por ejemplo, el caso de Gendry, un defensor de derechos humanos, que por cierto iba viajando a Ginebra para participar en el Comité contra la Discriminación, le anularon el pasaporte, fue detenido y luego lo liberaron, ¿no? Lo liberaron por cierto, en una farmacia. El tema es que hay otros casos en los que las personas están desaparecidas, ¿no? Es decir, las personas se presentan en el aeropuerto, la anulan, no se sabe de ellas y los familiares incluso han visitado distintos lugares para saber dónde están y no hay información. Es el caso de una profesora de la Universidad Central de Venezuela que está en estos momentos desaparecida. Y después hemos documentado casos de periodistas, defensores de derechos humanos a los que le han anulado el pasaporte y que por lo tanto están restringiendo el derecho al libre tránsito, también el derecho a la identidad, porque por supuesto el pasaporte es un documento de identidad, y habla sencillamente de un escalamiento de una práctica que es atroz y absolutamente cuestionable. La profesora a la que hacías mención es Etni López. Efectivamente, Etni López está desaparecida. ¿Quién es ella? Ella es una profesora de la Escuela de Ciencias Políticas, entiendo que es poeta. No se le conoce ningún activismo visible, cosa que por otro lado no justificaría tampoco esta acción, pero sin duda se define como trabajadora humanitaria, es una persona que sencillamente está siendo atropellada, como también está ocurriendo no con los pasaportes, sino con otras, por ejemplo, gente que está trabajando en el ámbito comunitario y que está defendiendo defensores de derechos humanos, por ejemplo, el Comité de Defensores de Derechos Humanos de Coche, que en este caso fue detenido por lo que llamamos en Venezuela un sapo, ¿no? Es decir, básicamente en círculos, en grupos de WhatsApp, pasaron todos los datos de él y después fue detenido y en esto lo han ruleteado, por cierto, los familiares han tratado de averiguar dónde está, al final al parecer está en la zona 7, acá en el oeste, en el este de la ciudad de Caracas. Pero bueno, es una situación muy grave porque bueno, se está atropellando los derechos. Además, ninguna de las personas detenidas ha podido nombrar su defensor. Es decir, la práctica es, la persona la desaparecen, es decir, durante un tiempo no se sabe dónde está, cuando aparecen los presentan ante unos tribunales, algunos de ellos son tribunales virtuales, es decir, no es que el juez se desplaza al lugar donde lo tienen detenido, sino que lo hacen virtualmente, tampoco trasladan a los detenidos a los tribunales, le nombran defensa pública obligatoria y luego de eso las trasladan a un centro de reclusión y durante más de 15 días no le permiten ni que los familiares los vean, ni que tampoco puedan acceder abogados o otras personas que pueden acompañar el caso. Entonces es una situación que frente a las graves violaciones de derechos humanos que ya se produce, se suman todas las afectaciones al debido proceso. A ver, la escalada represiva, por lo visto, va a mayores. No pareciera que nada la va a detener. Entonces tú vas a viajar, te quitan el pasaporte y te llevan a la DGCIM. ¿Qué ocurre en la DGCIM? Bueno, ahí lo que ocurre, ahí hay como dos posibilidades. En algunas ocasiones, en el caso de Gendry, creo que por la presión lo liberaron, pero si no, básicamente
Se supone que cuando tú vas a salir, habría como dos opciones. O te han anulado el pasaporte o hay una orden judicial para detenerte. Esas son las dos opciones posibles para detenerte en un aeropuerto. En algunos casos es que tiene el pasaporte anulado. Eso fue lo que le pasó a Yendri. Y entonces lo desplazaron allí, lo tuvieron desde alrededor de 7 horas detenido. No tenemos cuáles ha sido, pero muchas veces son interrogatorios, recontrainterrogatorios, dinámicas de ese tipo. En algunos casos hemos documentado tortura, pero durante ese tiempo la persona está aislada. Claro, claro. Dios. Aislada y además sin la posibilidad de defenderse. Es decir, si está siendo sometida a un interrogatorio, él tiene el derecho a la defensa y tiene por lo tanto el derecho a nombrar a su abogado, y eso no lo puede hacer. Ya. ¿Qué sugieres a los que nos estén escuchando en este momento, Carlos? Bueno, en el caso de las personas que de alguna manera pueden verificar en las páginas gubernamentales, uno puede verificar si la opción del pasaporte está anulado o no está anulado. Esa es una posibilidad como para reducir el riesgo. Yo recomiendo que aquellas personas que tienen algún nivel de visibilidad, que tomen precauciones, y eso significa que si van a viajar porque necesitan hacerlo, mantengan informado a personas que en el ámbito local sepan qué hacer en el caso que le ocurra algo. Eso es una práctica que nosotros como defensores hemos tenido que hacer durante todo este tiempo, ¿no? Ya. Carlos, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Muchísimas gracias, César, y gracias por siempre estar pendiente de Venezuela. Un abrazo grande. Por favor, no puedo hacer menos. Carlos Correa. Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público desde Caracas. 10:32 de la mañana. Anote, por favor. 305-344-1071. 305-344-1071. ¿Para qué es ese número? Pues para que usted le haga todas las preguntas que tenga bien hacer a María Trina Burgos, tu abogada venezolana de inmigración. 305-344-1071. María Trina ya está aquí con nosotros en el estudio. María Trina, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, César Miguel. Bien, gracias. ¿Cómo ha estado la semana? Bueno, lenta. ¿Qué te están pidiendo en este momento tus clientes, las personas que te llaman? Básicamente, ¿qué es lo que te están pidiendo? Bueno, principalmente, por supuesto, la suspensión del parol humanitario es un problema muy serio, pero también están las preguntas de la situación en Venezuela, qué va a pasar con los que están aquí, si van a extender el TPS, si van a dar una nueva fecha, todas estas dudas que están ahí en la mesa, pues esperemos que el gobierno, pues, del presidente Biden, que todavía es el presidente, pues tome una decisión en cuanto a proteger nuevamente a los venezolanos con el TPS, ¿no? Ya. Mientras nos llaman por el 305-344-1071, repito, 305-344-1071, ¿cuál es el tema con el parol humanitario? Claro que sí, te cuento rapidito. El parol humanitario tiene dos etapas, la etapa del patrocinante y la etapa del beneficiario. La etapa del patrocinante, que es donde se ha derivado el problema con los fraudes, porque primero que este proceso es un proceso gratis y se supone que no deben cobrar el patrocinante, o sea, normalmente es familia o amigos que te pueden ayudar, pero yo entiendo el desespero, en este caso de Venezuela, pues que la gente se ciega y entonces paga a alguna persona inescrupulosa miles de dólares por ser patrocinante. Entonces, más de $5,000, y entonces esta persona que descubrió el Departamento de Seguridad de la Patria, que la persona había sido patrocinante de miles de personas, o que por ejemplo una dirección IP, dicen ellos, utilizó para muchas personas. No estoy diciendo que un patrocinante no pueda patrocinar mucha gente, porque tú puedes ser una persona que gana $500,000 al año y calificas para traerte mucha gente. Eso no pasa nada, siempre que la persona haya sido la que haya hecho el affidavit, el I-134A. Entonces, no solamente es Venezuela, pues por supuesto Cuba, Nicaragua, Haití, todos estos países se ven afectados por esta medida y hay muchas dudas. Entonces, hay muchas preguntas. ¿Está paralizado el proceso de parol en estos momentos? Sí está paralizado.
hay informaciones que no están dejando tomar el vuelo las personas que ya tienen el permiso de viaje aprobado. Otras dicen que sí, esa versión no la tengo confirmada. Por supuesto, si usted tiene el permiso de viaje aprobado y usted va al aeropuerto, pues, y lo dejan montar, pues excelente, ¿no? Ese sería lo ideal. Pero ahí usted se enterará si no lo van a dejar montar. Pero el Departamento de Seguridad de la Patria ha dicho que los permisos de viaje que ya están emitidos sí podrán hacerlo. Entonces, lamentándolo mucho, mucha gente que hizo todo correcto, que está esperando desde hace más de un año este proceso y venir legalmente a los Estados Unidos, pues les afecta esta paralización de este proceso muy seriamente, porque es el proceso para venir legalmente, para no cruzar por la frontera y reunirse la familia, ¿no? Entonces... Sí. Y es una pena que por alguna gente inescrupulosa, pues de repente se tenga que parar, ¿no? Sí, le vieron el filón del negocio y del dinero fácil con eso mismo, porque como te digo, la desesperación de la persona, entonces paga lo que sea para que te sirva de patrocinante. Hay mucha gente que no consiguió patrocinante. Entonces, ese es el problema. Les recuerdo el número, 305-344-1071, 305-344-1071. Tenemos a Gloria Durán desde Palm Beach. Gloria, buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Muy bien, gracias por llamarnos. ¿Qué le va a preguntar a la doctora María Trina Burgos? Le voy a preguntar que tengo 84 años, soy ciudadana, y si yo puedo pedir a mi hija de 64 años que esté en Venezuela. Okay, muchas gracias, Gloria. La pregunta de la señora Gloria la repito porque mucha gente dice que que no oye la pregunta. Ella tiene 84 años, es ciudadana americana, que si ella puede pedir a su hija de 64 que está en Venezuela. Si la puedes pedir, nada lo impide. Ese es un formulario que es la I-130 y la llenas. No sé desde cuándo eres ciudadana, si hace mucho tiempo o recién, pero pues la idea es que la hubieras pedido en el momento en que ya la podías pedir. El único problema de esta petición de hermanos es que es la cuarta categoría y demora... la hija. La hija, perdón. Sí, sí, depende de la hija si es casada o soltera. Sí. Entonces demora unos 7 años más o menos la petición para que ella pueda venir. Pero siempre somos de aconsejar que siempre hay que pedir a la familia cuando se pueda, porque el tiempo va a pasar inexorablemente. Entonces sí puede pedir a su hija independientemente que esté casada o soltera. Y si la hija vive aquí en otro estatus, ¿la puede pedir? La puede pedir, pero la hija debería estar en un estatus legal en los Estados Unidos. Entonces ahí cambia la situación, ¿no? Si está ya. Entonces, hay una pregunta que nos enviaron de las personas que dice que si tengo pendiente el proceso de parol, ¿qué puedo hacer? Bueno, el proceso de parol está detenido. El proceso de parol humanitario está detenido ya en estos momentos. O sea, no van a hacer ningún tipo de proceso, no los van a procesar hasta que no pues descubran el fraude, investiguen tanto los que ya entraron como los que están fuera. Claro. Eso se va a demorar un poco. Eso se va a llevar un tiempo, sí, ¿no? Eso se va a llevar un tiempo, sí. 305-344-1071. 305-344-1071, el teléfono aquí en el estudio para que usted llame a María Trina Burgos, su abogada venezolana de inmigración. A ver, Laura, tenemos una nueva llamada, ¿verdad? Ángela Moreno, aquí en el estado de Florida. Ángela, muy buenos días. Buenos días. Yo quisiera una pregunta. Yo traje a una hermana con el parol humanitario y en abril del año que viene cumple los 2 años. No he oído por ningún lado qué pasa cuando cumplen los 2 años. Se tienen que devolver, se pueden quedar. No he oído ninguna información. Ok, Ángela, sí. Ella pregunta qué pasa cuando vencen los 2 años del parol humanitario. Para ella, su hermana la vence el año que viene, ¿no? Bueno, no ha dicho nada el gobierno. Normalmente debería anunciar públicamente la extensión del parol humanitario por 2 años más. Pero de todas maneras, ese es un proceso en el cual se puede llenar una forma que es la I-131, y se llena y se envía a Washington, a la oficina de parol humanitario. Pero normalmente el gobierno lo anuncia antes. Entonces, unos meses antes de que se venza este parol, tú puedes enviar el formulario I-131, no es el I-134, que es la extensión del parol humanitario para todo el mundo. Entonces, ese es un proceso que siempre ha existido.
no es nuevo, y esa es la manera como puedes extender ese proceso, mientras el gobierno no diga lo contrario, pero normalmente anuncia la extensión del parol. 305-344-1071, el teléfono aquí en el estudio para que usted llame y le consulte a María Trina Burgos, su abogada de inmigración. 305-344-1071. Dijiste, María Trina, el presidente Biden todavía es el presidente y él veremos qué puede decidir con relación al TPS. Ajá. Sí, al TPS, porque el TPS, el último TPS venezolano, que fue la redesignación, fue el año pasado, julio del 2023 hasta el 31 de julio. O sea, hubo una extensión de ese TPS, porque antes era hasta marzo del año 22. Entonces, la idea es que, pues, con lo que está pasando en nuestro país, que el gobierno extienda nuevamente para todas aquellas personas que entraron posteriormente, ¿no? Bueno, tal vez es mucho pedir, pero espero que lo hagan, ¿no? Este problema del fraude no es nuevo, César Miguel. El fraude, obviamente, muchos fraudes de matrimonio, gente que tiene agencia de matrimonio te consiguen el novio para casarte y pagando pues mucho dinero, ¿no? Entonces es realmente pues peligroso. Una nueva llamada de Luis Jiménez en Orlando. Adelante, Luis, buenos días. Buenos días, doctora. Tengo una inquietud. Se están dando los casos de la gente que tiene que ir a corte y el juez y el fiscal están solicitando el cierre de los asilos de manera de oficio, a pesar de que de repente no pueden estar uno de acuerdo, uno quiere seguir con su juicio para ir al fondo del caso. ¿Qué opina usted de eso, doctora? Claro que sí, Luis, muy buena tu pregunta. Luis pregunta qué pasa con esos casos de corte que entre el juez y el fiscal quieren cerrar tu caso, pero tú no quieres que lo cierren. Bueno, normalmente la mayoría de los casos, pongo el ejemplo de los venezolanos que están en corte, los jueces migratorios están abarrotados de casos, de miles, millones de casos de corte que no han salido. Entonces ellos prefieren y les gustaría mucho que los venezolanos que tienen TPS y están protegidos estuvieran de acuerdo en cerrar su caso migratorio de corte, su caso de deportación. Pero tú tienes todo el derecho de decir que no. Tú tienes todo el derecho de que no te cierren. Incluso si en ese momento te lo cerraron, bueno, no importa, pero tú siempre puedes pedir una audiencia nueva. Ese derecho no te lo va a quitar nadie, ¿ok? Pero sí es bueno si te quedas tranquilo o se queda tranquilo la persona, porque ese derecho no lo va a perder nunca, porque siempre vas a tener la oportunidad de defender tu asilo en corte. Pero a lo mejor te quedas tranquilito con tu TPS mientras tanto. Y tenemos a Lismari Aguilera en Orlando. Lismari, buenos días. Hola, buenos días. Llamo de Orlando, Florida. Hace una semana le dieron el parol afirmativo a una sobrina que está en Venezuela. Mi consulta a la doctora es, ¿qué debería hacer ella en este momento? ¿Contestar ese parol afirmativo o esperar a que haya más información en relación a la suspensión del parol? Ok, muy buena la pregunta también. Lorimar pregunta que tiene una persona en Venezuela que le aprobaron el parol, pero no ha hecho la segunda etapa, que sí es conveniente que la haga. Yo pienso que sí es conveniente que la haga. De todas maneras, tú puedes revisar, el patrocinante puede revisar su caso si dice suspendido o negado, porque muchos ya estaban confirmados y ahora les pusieron negado, ¿ok? Ese es el primer paso que debes hacer. Y el segundo, entonces que ella llene toda su información y, por supuesto, si le dan el permiso de viaje, si se lo dan, ahorita, por supuesto, muy complicado salir de Venezuela por las aerolíneas y todo eso, pero tratar de salir, ir al aeropuerto y salir, si ese proceso continúa. Pero no le hace daño que ella conteste todo y a lo mejor se lo dejan allí y ya no le hacen nada, ¿ok? La doctora María Trina Burgos tiene más de 25 años de experiencia en materia migratoria y ella está licenciada como abogada para trabajar en los 50 estados del país, de la Unión, más Puerto Rico. De manera que está usted en Ponce y tiene una duda, usted la llama. Está en Salt Lake City, Utah, y usted la llama. ¿A dónde la va a llamar? Al teléfono de su oficina, 305-468-0044. 305-468-0044. En la red X, @abogada Burgos, y en el Instagram, María Trina Burgos. María Trina, muchísimas gracias por venir hoy
a nuestro espacio Lunes de Inmigración. Para mí un placer como siempre. Muchísimas gracias y feliz semana para todos. Gracias, feliz semana. María Trina Burgos. 10:45, una pequeña pausa y ya regresamos. TVV Network está realizando cobertura especial sobre Venezuela. Todos los días, de lunes a viernes, tenemos avances noticiosos a toda hora. Y tenemos en la mañana, a las 7 de la mañana, a Carlos Acosta en vivo, de lunes a viernes. Y a las 8 de la noche, también en vivo, La Última, con Carla Angola, por TVV Network. Tal día como hoy, el 5 de agosto del 2012, a los 93 años se nos fue la gran Chavela Vargas. Ella había nacido en San José de Costa Rica. Era tica y por su inclinación, su preferencia sexual, pues la vida en aquellos tiempos se le hizo muy dura en Costa Rica, así que se fue a México. Y en México hizo vida y carrera y todos siempre la asumieron como mexicana. De hecho, es una de las grandes cantantes mexicanas de todos los tiempos. Y en algún momento alguien le preguntó, pero es que usted nació en Costa Rica. Y la respuesta de Chabela fue: los mexicanos nacemos donde nos da la gana. Vamos ahora a Londres. Allí está el economista Giorgio Cunto Morales. Giorgio, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Muchísimas gracias por atendernos. Un saludo, Sir Miguel. Giorgio, después del 28 de julio, la visión de Venezuela en el mundo ha cambiado desde muchas perspectivas. Económicamente hablando, a efectos de inversiones, planes, proyecciones, ¿cómo se está viendo Venezuela en el mundo? En este momento es una situación bastante volátil, con una perspectiva negativa, aunque el desenlace institucional se esperaba, al menos en el anuncio de resultados. El riesgo que coloca sobre la legitimación del Ejecutivo a escala internacional pone un parado tanto a quizás restablecimiento de relaciones comerciales, inversiones, reestructuración de deuda, levantamiento de sanciones y también programas de asistencia internacional. Entonces, incluso cuando había ciertas iniciativas para poder restablecer vínculos con Venezuela, incluso en un escenario de continuidad de la actual administración, en este momento el conflicto político coloca eso en un parado. Y eso en el corto plazo, a lo cual se le añade lo que pueden ser efectos de volatilidad mientras el conflicto político se ponga más álgido. Ya entrando en el mediano y largo plazo, las condiciones materiales en Venezuela quizá no cambien mucho, pero la perspectiva en función de lo que puede ser la recuperación económica venezolana sufre un golpe debido no solamente a los problemas ya mencionados en cuanto a legitimación, sino también que no se ven cambios sustanciales en la política económica del Ejecutivo como para propiciar un crecimiento inclusivo y sostenido. Giorgio, semanas atrás se dio una reunión muy importante en Londres, precisamente, a donde fueron empresarios venezolanos, fue diplomáticos venezolanos, algún analista, para vender planes de inversión, promover la imagen de Venezuela como sitio de inversión segura. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué se logró en esa reunión que haya variado en estos días postelectorales? No estoy al tanto de los detalles particulares de esa reunión. He escuchado y leído un poco al respecto, pero a lo que tengo entendido era una especie de promoción de que de alguna forma el mantenimiento del status quo institucional en Venezuela igual iba a permitir un restablecimiento de vínculos económicos. Ahora, después de los resultados electorales, eso se pone un poco más difícil.
Pero de todas formas, la premisa subyacente de lo que se decía en esa reunión creo que tiene algunos errores fundamentales, porque más allá del efecto de las sanciones y restricciones de la conexión del sistema financiero venezolano al resto del mundo, el marco institucional venezolano todavía sigue siendo muy hostil, o mejor dicho, muy arbitrario y poco transparente para atraer inversiones a gran escala. Entonces, tomando en cuenta que lo que podemos decir, la ley antibloqueo, la existencia todavía de un marco jurídico que no garantiza tanto la propiedad como seguridad, entonces, más allá de unos que otros actores pequeños o en jurisdicciones aliadas del Estado venezolano, del gobierno venezolano, difícilmente Venezuela podría atraer la cantidad de capitales que necesita como para que su economía crezca a unas tasas aceleradas. Ya. Giorgio, muchísimas gracias por habernos atendido en el programa de hoy. Muchas gracias, Miguel. Siempre un placer. Giorgio Cunto, economista desde Londres. 10:54. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Ya para cerrar, ¿qué tenemos, Flor Alicia? Bueno, la respuesta de Javier Milei a Nicolás Maduro. El presidente de Argentina, Javier Milei, dijo este lunes que el cielo aplastará a los comunistas en respuesta a Nicolás Maduro, que había acusado al argentino de formar parte de círculos diabólicos y sectas satánicas. ¡Wow! Los comunistas nos atacan llenos de insolencia e impiedad para exterminarnos a nosotros, a nuestras mujeres y a nuestros hijos y para apoderarse de nuestros despojos. Nosotros, en cambio, luchamos por nuestra vida y por nuestras costumbres. El cielo los aplastará delante de nosotros. No les tengan miedo, así publicó Milei en su cuenta de X. Bueno, la que faltaba. Así es. Por cierto, que también te quiero comentar, César, antes de cerrar, un post que hizo José Ignacio Hernández que contesta a la pregunta de si hay base legal o no para anular las elecciones en Venezuela debido al hackeo, y él contesta que no. Dice, la voluntad del elector debe siempre preservarse y existen actos y actas electorales que recogen esa voluntad. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público, y añade allí una imagen del capítulo 5 de nulidad de los actos y actas electorales, que es importante que nuestros amigos lean, siguiendo el Twitter de José Ignacio Hernández, que es @IGNández con Z. Muy bien. Y no hubo hackeo, de manera tal de que eso no procede. No procede. Gracias, Flor Alicia. 10:56. En Conexión fue una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles, y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.